Nunca imaginé que la peor traición vendría de mi propia familia. Todo comenzó en una tarde de otoño en Sevilla, con el aroma a azahar flotando en el aire y el sol pintando de dorado las calles empedradas del barrio de Santa Cruz. Yo, Lucía Martínez, una joven de 23 años con sueños de convertirme en escritora, caminaba de regreso a casa después de una visita rutinaria al médico. El sobre con los resultados pesaba en mi bolso como si fuera de plomo, y mi corazón latía con una mezcla de miedo y ansiedad. Al llegar a la casa familiar, un antiguo edificio de estilo andaluz con un patio interior lleno de macetas de geranios, me detuve un momento para tomar aire. El sonido de la fuente central, con su constante murmullo, solía calmarme, pero hoy no lograba apaciguar la tormenta en mi interior. Subí las escaleras de mármol gastado, cada paso resonando con un eco que parecía anunciar malas noticias. Mi madre, Carmen, estaba en la cocina preparando gazpacho, su receta infalible para los días calurosos. El aroma a tomate y pepino llenaba el aire, mezclándose con el olor a jazmín que entraba por la ventana abierta. Mi padrastro, Antonio, leía el periódico en el salón, con el ceño fruncido ante las últimas noticias políticas. La escena era tan cotidiana, tan normal, que por un momento dudé en romper esa burbuja de aparente tranquilidad. «Mamá, Antonio», llamé suavemente, mi voz apenas un susurro. «Necesito hablar con ustedes». Ambos levantaron la vista, sus expresiones cambiando de la calma a la preocupación al ver mi rostro pálido y ojos enrojecidos. Me senté en una de las sillas de la cocina, el sobre arrugado entre mis manos temblorosas. «¿Qué pasa, cariño?», preguntó mi madre, dejando el cuchillo con el que cortaba pimientos y acercándose a mí. Con voz temblorosa, les expliqué el diagnóstico, una afección cardíaca congénita que había pasado desapercibida durante años y que ahora requería un tratamiento urgente y costoso. Les hablé de las largas listas de espera en la sanidad pública y de cómo el médico había enfatizado la importancia de actuar rápido. Mis ahorros, fruto de trabajos a tiempo parcial y colaboraciones en revistas locales, apenas cubrían una fracción de lo que necesitaba. «Necesito su ayuda», concluí, mis ojos buscando en sus rostros algún signo de comprensión, de apoyo. «Sin este tratamiento, las cosas solo empeorarán con el tiempo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi madre y Antonio intercambiaron una mirada que no supe interpretar. Fue él quien habló primero, su voz carente de la calidez que esperaba en un momento así. «Lucía, lo sentimos, pero tenemos nuestras prioridades, ¿sabes?». Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Prioridades? ¿Qué podía ser más prioritario que la salud de su hijastra? «¿Qué quieres decir?», pregunté, la incredulidad tiñendo mi voz. Mi madre intervino, su tono suave pero sus palabras igual de cortantes. «Cariño, acabamos de hacer una inversión importante. El dinero está comprometido». No podía creer lo que estaba escuchando. Sentí como las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. No quería que vieran cuánto me estaban hiriendo. «Pero, es mi salud», insistí, mi voz quebrándose. «¿No hay nada que puedan hacer?». Antonio se levantó, su figura imponente proyectando una sombra sobre mí. «Lucía, eres una chica lista. Seguro que puedes encontrar otra solución. Quizás un préstamo, o hablar con tu padre biológico». La mención de mi padre, con quien apenas tenía contacto desde el divorcio, fue como echar sal a la herida. Sabía que él pagaba una pensión, pero nunca había querido depender de ese dinero. Ahora, me preguntaba dónde iba a parar. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Me sentía traicionada, abandonada por las personas que se suponía debían cuidarme. Observaba a mi madre y a Antonio continuar con sus vidas como si nada hubiera pasado, mientras yo me hundía en la desesperación. Fue una tarde, mientras buscaba un documento en el despacho de Antonio, cuando descubrí la verdad que me heló la sangre. Un folleto de viajes de lujo asomaba entre los papeles, y al sacarlo, vi el nombre de mi media hermana, Sofía, hija de Antonio de su primer matrimonio. El destino, un crucero por el Caribe, con todos los gastos pagados para ella y sus amigas. La realización me golpeó con fuerza, el dinero que necesitaba para mi tratamiento se estaba destinando a unas vacaciones de ensueño para Sofía. La consentida de la familia, siempre priorizada sobre mí, ahora recibía un regalo que podría costarme la salud. Esa noche,
sentada en mi habitación con vistas a la Giralda iluminada, tomé una decisión. No podía seguir viviendo en una casa donde mi bienestar era secundario, donde el favoritismo era tan descarado que llegaba a poner en riesgo mi vida. Con manos temblorosas, comencé a hacer mi maleta, metiendo solo lo esencial. Cada prenda que guardaba era un recordatorio de los años vividos bajo este techo, años que ahora se teñían de amargura. Mientras empacaba, los recuerdos fluían, las navidades en familia alrededor de la mesa, cantando villancicos y comiendo turrón, los veranos en la costa de Cádiz, con el sol brillando sobre las aguas turquesas, las ferias de abril, donde bailábamos sevillanas hasta el amanecer. Momentos que una vez creí perfectos, pero que ahora se revelaban como una fachada, ocultando la cruel realidad de que nunca fui realmente parte de esta familia. Tomé mi teléfono y, tras un momento de duda, marqué el número de mi padre biológico, Rafael. Vivía en Madrid y, aunque nuestro contacto había sido esporádico desde el divorcio, siempre había mantenido una puerta abierta para mí. El tono de llamada sonaba como un latido en mis oídos, cada rina aumentando mi ansiedad. Lucía, la voz sorprendida de mi padre me recibió al otro lado de la línea. ¿Está todo bien? Con voz entrecortada, le conté todo. Cada detalle, desde el diagnóstico hasta el descubrimiento del viaje de Sofía. No omití nada, ni suavicé la crueldad de la situación. Mi padre guardó silencio mientras hablaba, solo interrumpiendo ocasionalmente para hacer preguntas clarificadoras. Cuando terminé, hubo un momento de silencio que pareció extenderse por una eternidad. Finalmente, mi padre habló, su voz cargada de una emoción que nunca antes le había escuchado. Lucía, mi niña. Ellos no verán un centavo más de mí. Esas palabras fueron como un bálsamo para mi corazón herido. Por primera vez en días, sentí que no estaba sola, que alguien estaba de mi lado. Mi padre continuó, su voz adquiriendo un tono de determinación. Voy a arreglar todo para que vengas a Madrid. Nos ocuparemos de tu tratamiento juntos. No voy a permitir que te traten así. Mientras escuchaba a mi padre hacer planes, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio por tener una salida, por saber que alguien se preocupaba por mí. Tristeza por la familia que dejaba atrás, por los años de amor que ahora parecían una mentira. Esa noche, con la maleta hecha y el corazón dividido, escribí una breve nota explicando mi partida. La dejé sobre mi cama perfectamente hecha, un último acto de consideración hacia la mujer que me dio la vida pero que ahora me negaba su apoyo. Al amanecer, con los primeros rayos de sol filtrándose por las calles estrechas de Sevilla, salí de la casa sin mirar atrás. El sonido de mis pasos sobre los adoquines resonaba en el silencio de la mañana, marcando el ritmo de mi nuevo comienzo. Con cada paso que me alejaba de la que una vez fue mi hogar, sentía que una parte de mí se quedaba atrás, pero también que otra parte, más fuerte y decidida, emergía. Mientras caminaba hacia la estación de Santa Justa, donde tomaría el AVE hacia Madrid y hacia mi nueva vida, no pude evitar pensar en cómo una decisión, tomada por otro sin considerar las consecuencias, había cambiado el curso de mi existencia. La traición de mi familia me había herido profundamente, pero también me había dado la fuerza para tomar el control de mi destino. Con la ciudad despertando a mi alrededor, los olores familiares del pan recién horneado y el café llenando el aire, me permití una última mirada a las calles que me vieron crecer. Sevilla, con su belleza y sus contradicciones, quedaría atrás, pero las lecciones aprendidas me acompañarían siempre. Subí al tren con una mezcla de miedo y expectación. No sabía qué me esperaba en Madrid, cómo sería vivir con un padre al que apenas conocía, o cómo afrontaría mi tratamiento. Pero sabía una cosa con certeza. Ya no era la misma Lucía que había entrado en aquella consulta médica días atrás. Era una Lucía más fuerte, decidida a luchar por sí misma y por su futuro. Mientras el tren se ponía en marcha, dejando atrás la estación y la ciudad que fue mi hogar, cerré los ojos y respiré profundamente. El viaje que comenzaba no era solo físico, sino también emocional. Era un viaje hacia la sanación, hacia el autodescubrimiento y, sobre todo, hacia la independencia. La traición inesperada de mi familia había sido dolorosa, pero también me había liberado. Ahora, con el horizonte abriéndose ante mí, estaba lista para enfrentar lo que viniera, por difícil que fuera. El viaje en AVE desde Sevilla a Madrid se me hizo eterno. Mientras el paisaje cambiaba de los olivares andaluces a las llanuras de la Mancha, mi mente no dejaba de dar vueltas a todo lo ocurrido.
la traición de mi madre y Antonio, el descubrimiento del viaje de Sofía, la llamada a mi padre, todo se mezclaba en un torbellino de emociones que me dejaba exhausta. Llegué a la estación de Atocha entrada la tarde. El bullicio de Madrid me golpeó como una ola, era tan diferente a la Sevilla que conocía. Entre la multitud, distinguí a mi padre, Rafael. Estaba como lo recordaba, pero con algunas canas más en las sienes y unas arrugas alrededor de los ojos que no estaban ahí la última vez que nos vimos. Lucía, me llamó, abriéndose paso entre la gente. Nos quedamos frente a frente, indecisos por un momento, antes de fundimos en un abrazo torpe pero sincero. Bienvenida a Madrid, cariño. El apartamento de mi padre estaba en el barrio de Malasaña, un área llena de vida y color, tan distinta a mi antiguo barrio en Sevilla. Era pequeño pero acogedor, con libros por todas partes y un balcón que daba a una calle llena de bares y tiendas vintage. No es mucho, dijo mi padre, dejando mi maleta en la que sería mi habitación, pero espero que te sientas como en casa. Esa noche, sentados en la pequeña cocina con 2 tazas de té humeante frente a nosotros, tuvimos la conversación que ambos sabíamos que era inevitable. Cuéntamelo todo, Lucía, pidió mi padre. Desde el principio. Y así lo hice. Le hablé del diagnóstico, de cómo había acudido a mi madre y a Antonio en busca de ayuda, de su fría respuesta y del descubrimiento del viaje de Sofía. Con cada palabra, sentía que un peso se levantaba de mis hombros, pero también que la herida se abría de nuevo. Mi padre escuchó en silencio, sus nudillos blancos de apretar la taza. Cuando terminé, exhaló lentamente, como si hubiera estado conteniendo la respiración todo este tiempo. Lucía, lo siento mucho, dijo finalmente. Nunca pensé que las cosas llegarían a este punto. Siempre creí que, a pesar de nuestras diferencias, tu madre cuidaría de ti. Yo también lo creía, respondí, sintiendo como las lágrimas que había estado conteniendo comenzaban a caer. Me siento tan tonta, papá. ¿Cómo no me di cuenta antes? Mi padre se levantó y me abrazó, y por primera vez en mucho tiempo, me permití llorar abiertamente. Lloré por la traición, por los años perdidos, por la familia que creía tener y que resultó ser una ilusión. No eres tonta, cariño, me consoló. Confiaste en las personas que se suponía debían amarte incondicionalmente. Eso no te hace tonta, te hace humana. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Mi padre se puso en contacto con varios especialistas y, gracias a algunos contactos que tenía en el mundo médico, conseguimos una cita para evaluar mi condición y planificar el tratamiento. Mientras tanto, no había tenido noticias de Sevilla. Parte de mí esperaba que mi madre llamara, que preguntara dónde estaba, que mostrara algún tipo de preocupación. Pero el silencio era ensordecedor. Fue una semana después de mi llegada a Madrid cuando recibí la primera llamada. El nombre de mi madre parpadeó en la pantalla del teléfono, haciendo que mi corazón diera un vuelco. Dudé antes de contestar, pero finalmente, con un nudo en la garganta, deslicé el dedo por la pantalla. Mamá, dije, mi voz apenas un susurro. Lucía, ¿dónde estás? La voz de mi madre sonaba entre enojada y preocupada. ¿Cómo te atreves a irte así, sin decir nada? Su tono me dolió. No preguntaba si estaba bien, no mostraba alivio por saber de mí. Solo reproche. Dejé una nota, respondí, tratando de mantener la calma. Estoy en Madrid, con papá. Hubo un silencio al otro lado de la línea, y luego escuché la voz de Antonio de fondo, preguntando con quién hablaba. ¿Con tu padre? El tono de mi madre cambió a uno de incredulidad. Lucía, ¿qué está pasando? ¿Por qué has hecho esto? Sentí como la rabia, contenida durante días, comenzaba a burbujear en mi interior. ¿Qué por qué lo he hecho? Repetí, incrédula. Mamá, me negasteis ayuda cuando más la necesitaba. Preferisteis gastar el dinero en un viaje de lujo para Sofía antes que en mi tratamiento. Y me preguntas por qué me he ido. Otro silencio, esta vez más largo. Cuando mi madre volvió a hablar, su voz sonaba tensa. Eso no es justo, Lucía. No entiendes la situación. Teníamos compromisos, planes. Planes más importantes que mi salud, interrumpí, sintiendo como las lágrimas comenzaban a caer de nuevo. Mamá,
soy tu hija. Se suponía que debías cuidar de mí. Y lo hago, insistió ella. Pero no puedes esperar que lo dejemos todo por ti. Tienes que entender que... No pude seguir escuchando. Las palabras de mi madre, lejos de mostrar arrepentimiento o preocupación, solo confirmaban lo que ya sabía. Para ellos, yo no era una prioridad. No, mamá, la corté. Eres tú quien no entiende. No puedo seguir viviendo así, sintiéndome como una carga, como alguien prescindible. He tomado mi decisión. Lucía, no seas dramática, la voz de mi madre se volvió más dura. Vuelve a casa y hablaremos de esto. Esta ya no es mi casa, respondí, sintiendo una extraña calma apoderarse de mí. Mi casa está donde me valoran, donde se preocupan por mí. Y claramente, eso ya no es con vosotros. Antes de que pudiera responder, colgué. Me quedé mirando el teléfono, esperando que volviera a sonar, que mi madre intentara llamar de nuevo. Pero no lo hizo. Esa noche, sentada en el balcón del apartamento de mi padre, observando la vida nocturna de Madrid bullir bajo mis pies, tomé una decisión. No más culpa, no más sentirme como una intrusa en mi propia vida. Era hora de poner mi bienestar primero. Al día siguiente, con las manos temblorosas pero decididas, bloqueé los números de mi madre y Antonio. Fue un acto simbólico, una ruptura final con la vida que dejaba atrás. Mi padre, que me observaba desde la puerta de la habitación, asintió en silencio, comprendiendo el significado de ese gesto. ¿Estás segura de esto, Lucía?, preguntó suavemente. Nunca he estado más segura de algo en mi vida, respondí, sintiendo una mezcla de tristeza y liberación. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y actividad. Entre citas médicas y trámites para mi tratamiento, apenas tuve tiempo de procesar todo lo que estaba pasando. Pero cada noche, mientras miraba por la ventana hacia el cielo de Madrid, tan diferente al de Sevilla, sentía que estaba en el lugar correcto. Mi padre, por su parte, cumplió su palabra. No solo dejó de pagar la pensión a mi madre, sino que se aseguró de que todo ese dinero se destinara a mi tratamiento. Verlo luchar por mí, después de años de relación distante, me llenaba de una gratitud que no podía expresar con palabras. Una tarde, mientras paseábamos por el Retiro, mi padre se detuvo frente al lago y me miró con seriedad. Lucía, quiero que sepas que lamento no haber estado más presente en tu vida, dijo, su voz cargada de emoción. Pero te prometo que a partir de ahora, estaré aquí para ti, pase lo que pase. Lo abracé, sintiendo cómo años de resentimiento y dolor se disolvían en ese gesto. No era un final feliz de cuento de hadas, sabía que el camino que tenía por delante sería difícil. El tratamiento, la adaptación a una nueva ciudad, la herida aún fresca de la traición familiar. Todo eso estaba ahí, esperando ser enfrentado. Pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía esperanzada. Tenía un padre que me apoyaba, una nueva ciudad llena de posibilidades, y la determinación de no volver a permitir que nadie me hiciera sentir menos. Esa noche, sentada en mi nueva habitación, comencé a escribir. No sabía si sería un diario, un cuento o el inicio de la novela que siempre había soñado escribir. Solo sabía que necesitaba plasmar todo lo que sentía, todo lo que había vivido. A veces, escribí, la ruptura más dolorosa es también el inicio de algo hermoso. A veces, necesitamos perder lo que creíamos tener para encontrar lo que realmente merecemos. Mientras las palabras fluían, sentí que algo dentro de mí sanaba. La decisión estaba tomada, la ruptura consumada. Ahora, solo quedaba mirar hacia adelante, hacia un futuro que, por primera vez en mucho tiempo, se veía brillante y lleno de posibilidades. Los días en Madrid comenzaron a adquirir una rutina reconfortante. Me despertaba temprano, desayunaba con mi padre en la pequeña cocina de su apartamento, y luego salía a explorar la ciudad o a mis citas médicas. Las tardes las dedicaba a escribir, volcando en papel todas las emociones que bullían en mi interior. Poco a poco, sentía que estaba reconstruyendo mi vida, pieza a pieza. Sin embargo, la calma no duró mucho. Una mañana, apenas una semana después de mi última conversación con mi madre, mi teléfono vibró con una llamada de un número desconocido. Dudé antes de contestar, pero algo me dijo que debía hacerlo. Diga, respondí con cautela. Lucía,
la voz de Antonio, mi padrastro, sonó al otro lado de la línea. Su tono, normalmente autoritario, ahora tenía un matiz de desesperación que nunca antes había escuchado. ¿Cómo has podido hacernos esto? Sentí como mi corazón se aceleraba. ¿Hacerles qué, Antonio?, pregunté, tratando de mantener la calma. No te hagas la inocente, espetó. Tu padre ha cortado la pensión. ¿Tienes idea de lo que eso significa para nosotros? Por un momento, me quedé sin palabras. No esperaba que la decisión de mi padre tuviera un impacto tan inmediato. Pero rápidamente, la indignación reemplazó mi sorpresa inicial. ¿Y tú tienes idea de lo que significó para mí que me negarais ayuda cuando la necesitaba?, respondí, sintiendo cómo la rabia contenida durante semanas comenzaba a salir. No puedes esperar que mi padre siga pagando cuando ese dinero no se estaba usando para mi bienestar. Hubo un silencio al otro lado de la línea, y luego la voz de Antonio volvió, esta vez más controlada, casi calculadora. Lucía, escúchame. Sé que estás enojada, pero esto es un malentendido. Vuelve a casa y arreglaremos las cosas. Te ayudaremos con tu tratamiento, encontraremos una solución. Sus palabras, que en otro momento podrían haberme hecho dudar, ahora solo me llenaban de una triste certeza. No era preocupación por mí lo que motivaba su llamada, sino el pánico por perder el dinero al que se habían acostumbrado. No, Antonio, dije con firmeza. No voy a volver. He tomado mi decisión y voy a quedarme en Madrid con mi padre. ¿Con tu padre?, su voz se llenó de desdén. ¿Ese hombre que apenas ha estado presente en tu vida? ¿Crees que él puede cuidarte mejor que nosotros? Respiré hondo, tratando de controlar la ira que crecía en mi interior. Al menos él está dispuesto a intentarlo, respondí. Cosa que vosotros no hicisteis cuando os necesité. Antonio cambió de táctica, su voz volviéndose más suave, casi paternal. Lucía, cariño, estás exagerando. Las cosas no son como las ves. Vuelve a casa y hablemos. Sin ti, esta familia no es lo mismo. Sus palabras, lejos de conmoverme, solo me llenaron de una profunda tristeza. ¿Cuántas veces había caído en esta manipulación antes? ¿Cuántas veces había cedido, creyendo que esta vez sería diferente? Lo siento, Antonio, dije, sorprendida por la calma en mi propia voz. Pero ya no soy parte de esa familia. Mi hogar está aquí ahora. Antes de que pudiera responder, colgué. Me quedé mirando el teléfono, esperando que volviera a sonar, que Antonio intentara llamar de nuevo. Pero no lo hizo. En su lugar, comenzaron a llegar mensajes. Primero de él, luego de mi madre, incluso algunos de Sofía. Todos con el mismo tono, una mezcla de reproche, manipulación y falsa preocupación. No respondí a ninguno. En su lugar, apagué el teléfono y salí al balcón, necesitando aire fresco. La calle bullía de vida bajo mis pies, tan diferente a la tranquilidad de mi antiguo barrio en Sevilla. Por un momento, sentí una punzada de nostalgia, pero la aparté rápidamente. Ya no había vuelta atrás. Mi padre me encontró allí una hora después, todavía mirando la calle sin realmente verla. Se sentó a mi lado en silencio, ofreciéndome una taza de té. Antonio llamó, dije finalmente, rompiendo el silencio. Mi padre asintió. Me lo imaginaba. ¿Estás bien? Pensé en la pregunta por un momento. ¿Estaba bien? La verdad es que no lo sabía. Me sentía como si estuviera en medio de una tormenta, tratando de mantener el equilibrio en un bote que se mecía violentamente. No lo sé, respondí honestamente. Parte de mí se siente culpable, como si les estuviera haciendo daño intencionalmente. Pero otra parte sabe que estás haciendo lo correcto, completó mi padre suavemente. Asentí, agradecida por su comprensión. Es solo que, durante años, creí que éramos una familia. Imperfecta, sí, pero una familia al fin y al cabo. ¿Y ahora? Ahora te das cuenta de que las cosas no eran como creías, dijo mi padre. Lucía, escúchame. Lo que estás sintiendo es normal. La culpa,
la duda, incluso la nostalgia. Pero recuerda por qué tomaste esta decisión. Recuerda cómo te trataron cuando más los necesitabas. Sus palabras fueron como un ancla, manteniéndome firme en medio de la tormenta emocional. Tenía razón. No podía dejar que la manipulación de Antonio y mi madre me hiciera dudar de mi decisión. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Los mensajes y llamadas continuaron, cada vez más desesperados. Mi madre alternaba entre súplicas emotivas y reproches amargos. Antonio fluctuaba entre amenazas veladas y promesas de cambio. Incluso Sofía, que rara vez me había prestado atención antes, ahora me bombardeaba con mensajes pidiéndome que reconsiderara mi decisión. Fue durante este tiempo que comencé a darme cuenta de las verdaderas consecuencias de mi partida y de la decisión de mi padre de cortar la pensión. A través de antiguos amigos de Sevilla, me enteré de que mi madre y Antonio estaban teniendo dificultades financieras. Aparentemente, se habían acostumbrado a un estilo de vida que dependía en gran medida del dinero de mi padre, y ahora estaban luchando para mantenerlo. Una parte de mí se sentía culpable, pero otra parte, una parte que crecía cada día, se sentía justificada. Durante años, habían utilizado ese dinero para sus propios fines, priorizando lujos y caprichos por encima de mi bienestar. Ahora, estaban enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Mientras tanto, mi vida en Madrid comenzaba a tomar forma. Mi tratamiento médico estaba progresando bien, y aunque los días de hospital y recuperación eran duros, me sentía agradecida por tener a mi padre a mi lado, apoyándome incondicionalmente. También estaba redescubriendo mi pasión por la escritura. Las horas que pasaba escribiendo en el pequeño escritorio de mi habitación se convirtieron en mi refugio, un lugar donde podía procesar todo lo que estaba sucediendo. Poco a poco, lo que comenzó como entradas de diario se fue transformando en el borrador de una novela, una historia de traición, redescubrimiento y sanación. Fue durante una de mis sesiones de escritura cuando recibí una llamada que cambiaría todo una vez más. Era Marta, mi mejor amiga de Sevilla, a quien había mantenido al tanto de mi situación. Lucía, su voz sonaba urgente, tienes que saber algo. Tus padres están vendiendo la casa. Me quedé sin aliento. La casa en Sevilla, con su patio lleno de geranios y su vista a la Giralda, había sido mi hogar durante toda mi vida. La idea de que estuvieran dispuestos a venderla me golpeó con una fuerza inesperada. ¿Qué? ¿Por qué?, pregunté, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Dicen que no pueden mantenerla, explicó Marta. Aparentemente, están teniendo problemas financieros serios. Hay rumores de que Antonio podría perder su negocio. La noticia me dejó aturdida. Sabía que la situación era difícil para ellos, pero no había imaginado que llegara a este punto. Por un momento, sentí una punzada de culpa, pero rápidamente la aparté. No era mi culpa que hubieran construido su estilo de vida sobre un dinero que no les pertenecía. Hay más, continuó Marta, su voz bajando a un susurro. He oído que están culpándote a ti y a tu padre por todo esto. Están diciendo cosas no muy agradables sobre ti en el barrio. Cerré los ojos, sintiendo como una mezcla de dolor e indignación me invadía. No solo estaban enfrentando las consecuencias de sus propias acciones, sino que estaban tratando de convertirme en la villana de la historia. Gracias por decírmelo, Marta, dije finalmente, mi voz más firme de lo que me sentía. Aprecio que me mantengas informada. Después de colgar, me quedé sentada en silencio, tratando de procesar todo. La casa que alguna vez fue mi hogar estaba siendo vendida. La familia que creí tener estaba desmoronándose. Y en medio de todo, yo era vista como la causa de todos los problemas. Esa noche, durante la cena, le conté a mi padre lo que había descubierto. Su rostro se ensombreció mientras escuchaba, y pude ver la culpa y la preocupación en sus ojos. Lucía, dijo finalmente, si quieres que vuelva a pagar la pensión, lo entenderé. No quiero que te sientas responsable de... Lo interrumpí, sorprendida por mi propia determinación. No, papá. Ellos tomaron sus decisiones. Nosotros estamos tomando las nuestras. No podemos seguir permitiendo que nos manipulen. Mi padre me miró con una mezcla de orgullo y tristeza. Eres más fuerte de lo que crees, hija.
mucho más fuerte de lo que yo fui a tu edad. Esa noche, mientras yacía en la cama, reflexioné sobre todo lo que había sucedido. La traición inicial, mi huida a Madrid, y ahora las consecuencias que se estaban desarrollando en Sevilla. Era como si estuviera viendo el final de un capítulo de mi vida, un capítulo doloroso pero necesario. Tomé mi cuaderno y comencé a escribir, las palabras fluyendo como nunca antes. A veces, el precio de la libertad es alto. A veces, para construir algo nuevo, debemos dejar que lo viejo se derrumbe. Pero en medio de las ruinas, si miramos con atención, podemos encontrar los cimientos de algo más fuerte, más verdadero. Mientras escribía, sentí una extraña paz apoderarse de mí. Las consecuencias de mis acciones y las de mi padre eran dolorosas, sí, pero también necesarias. Era el fin de una era de manipulación y favoritismo, y el comienzo de algo nuevo. Algo que, aunque incierto, prometía ser más auténtico y justo. Con cada palabra que escribía, sentía que estaba no solo contando mi historia, sino también reclamando mi narrativa. Ya no era la víctima, la hija abandonada. Era la protagonista de mi propia vida, tomando decisiones difíciles pero necesarias. Mientras el amanecer comenzaba a asomarse por la ventana de mi habitación en Madrid, cerré mi cuaderno con una sensación de determinación renovada. El camino por delante sería difícil, lleno de desafíos y momentos de duda. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba en el camino correcto. Un camino que, aunque doloroso, me llevaría hacia la verdad, la sanación y, finalmente, hacia mí misma. Los meses pasaron, y mi vida en Madrid comenzó a adquirir una nueva normalidad. Mi tratamiento avanzaba bien, y aunque los días de hospital y recuperación eran agotadores, me sentía agradecida por tener a mi padre a mi lado en cada paso del camino. Nuestra relación, antes distante y formal, se había transformado en algo profundo y genuino. Una tarde de otoño, mientras paseábamos por el Parque del Retiro, las hojas doradas crujiendo bajo nuestros pies, mi padre recibió una llamada que cambiaría el curso de los acontecimientos una vez más. Era un viejo amigo suyo, Javier, que trabajaba en el Ayuntamiento de Sevilla. Rafael, escuché a mi padre decir, su tono de voz cambiando de casual a serio en cuestión de segundos. ¿Estás seguro de esto? Entiendo. Sí, por supuesto, manténme informado. Cuando colgó, su rostro estaba pálido. Me miró con una mezcla de preocupación y algo que no pude identificar inmediatamente. ¿Qué pasa, papá?, pregunté, sintiendo cómo mi estómago se contraía de anticipación. Mi padre tomó una respiración profunda antes de responder. Lucía, Javier ha descubierto algo en los registros financieros de Antonio. Algo preocupante. Nos sentamos en un banco cercano, y mi padre comenzó a explicarme lo que Javier había encontrado. Aparentemente, Antonio había estado involucrado en una serie de actividades financieras cuestionables durante años. Evasión de impuestos, manipulación de documentos para recibir beneficios estatales que no le correspondían, incluso posible malversación de fondos en su negocio. Pero eso no es todo, continuó mi padre, su voz apenas un susurro. Parece que gran parte de ese dinero, bueno, se ha estado utilizando para financiar el estilo de vida de Sofía. La revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. De repente, todas las piezas comenzaron a encajar. Los viajes de lujo de Sofía, su ropa de diseñador, incluso el coche nuevo que le habían regalado en su último cumpleaños. Todo había sido financiado con dinero obtenido de manera ilegal. ¿Y mamá?, pregunté, temiendo la respuesta. Mi padre sacudió la cabeza. No está claro hasta qué punto está involucrada, pero es difícil creer que no supiera nada. Me levanté del banco, necesitando moverme, procesar toda esta información. Mi mente daba vueltas, tratando de reconciliar esta nueva información con la imagen que tenía de mi familia. ¿Cómo habían llegado a este punto? ¿Cuánto tiempo llevaba ocurriendo esto? ¿Qué vamos a hacer?, pregunté finalmente, volviéndome hacia mi padre. Él me miró con una expresión que mezclaba determinación y pesar. Creo que sabes la respuesta, Lucía. No podemos quedarnos de brazos cruzados ante esto. Asentí lentamente, comprendiendo las implicaciones de sus palabras. Denunciar a Antonio, y posiblemente a mi madre, no sería fácil. Pero, ¿cómo podíamos ignorar algo así?
Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Mi padre se puso en contacto con abogados, recopiló toda la información que Javier pudo proporcionarle, y comenzó a preparar una denuncia formal. Yo, por mi parte, me debatía entre sentimientos encontrados. Por un lado, la rabia y la indignación por años de engaños y manipulación. Por otro, un profundo dolor al pensar en las consecuencias que esto tendría para mi familia, especialmente para mi madre. Una noche, mientras revisaba algunos documentos que mi padre había traído a casa, encontré algo que me heló la sangre. Era un registro de transferencias bancarias, y entre ellas, vi una suma considerable que coincidía exactamente con el costo del tratamiento que me habían negado meses atrás. La fecha de la transferencia era apenas una semana después de que les pidiera ayuda, y el destinatario era una agencia de viajes de lujo. Con manos temblorosas, busqué más información y descubrí que esa transferencia correspondía al pago del crucero de Sofía y sus amigas. El mismo crucero que había descubierto por casualidad antes de irme de Sevilla. La realización me golpeó con fuerza. No solo me habían negado ayuda cuando la necesitaba desesperadamente, sino que habían usado dinero obtenido de manera ilegal para financiar los lujos de Sofía. La injusticia de todo me abrumó, y por un momento, sentí que me faltaba el aire. Mi padre me encontró así, con lágrimas corriendo por mis mejillas y los documentos esparcidos frente a mí. Sin decir una palabra, se sentó a mi lado y me abrazó, permitiéndome desahogarme. «Lo siento tanto, Lucía», murmuró, su voz cargada de emoción. Nunca imaginé que las cosas llegarían a este punto. Cuando finalmente logré calmarme, miré a mi padre con determinación. «Tenemos que hacer algo, papá. No podemos permitir que sigan así». Él asintió, su expresión reflejando mi resolución. «Lo haremos, cariño. Pero quiero que entiendas las consecuencias. Esto podría significar que Antonio, y posiblemente tu madre, enfrenten cargos legales serios». La gravedad de la situación me pesaba, pero sabía que no teníamos otra opción. No se trataba solo de venganza o justicia personal, era cuestión de hacer lo correcto. Los días siguientes fueron un frenesí de actividad. Mi padre se reunió con abogados, preparamos toda la documentación necesaria, y finalmente, presentamos una denuncia formal ante las autoridades competentes. La maquinaria legal se puso en marcha, y pronto, investigadores y auditores comenzaron a indagar en los negocios y finanzas de Antonio. Mientras todo esto sucedía, intenté mantener cierta normalidad en mi vida. Seguí con mi tratamiento, continué escribiendo, e incluso comencé a tomar algunas clases en la universidad local. Pero siempre, en el fondo de mi mente, estaba la consciencia de la tormenta que se avecinaba. Unas semanas después de presentar la denuncia, recibí una llamada de Marta, mi amiga en Sevilla. Su voz sonaba agitada y preocupada. «Lucía, no sé qué está pasando, pero hay policías en la casa de tus padres. Están sacando cajas y computadoras. Todo el barrio está conmocionado». Sentí como mi corazón se aceleraba. Sabía que este momento llegaría, pero enfrentarlo era otra cosa. Le agradecí a Marta por la información y, con manos temblorosas, busqué noticias de Sevilla en Internet. No tardé en encontrar lo que buscaba. Los titulares saltaban a la vista: empresario local investigado por fraude fiscal y malversación de fondos. Las imágenes mostraban la fachada de la casa donde crecí, ahora rodeada de coches de policía y periodistas. Llamé a mi padre de inmediato. Él ya estaba al tanto de la situación y me aseguró que nuestros abogados estaban manejando todo. Me pidió que me mantuviera tranquila y que no respondiera a ninguna llamada o mensaje de Sevilla. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Las noticias se sucedían una tras otra. Antonio había sido detenido para interrogatorio, se habían congelado cuentas bancarias, el negocio estaba bajo investigación. Mi madre, aunque no estaba detenida, estaba siendo investigada como posible cómplice. Una tarde, mientras veía las noticias en el pequeño televisor de la cocina, sonó mi teléfono. Era un número que había bloqueado meses atrás, pero que aún reconocía: mi madre. Con el corazón latiendo fuertemente, decidí contestar. «Mamá», dije, mi voz apenas un susurro. «Lucía», la voz de mi madre sonaba rota, desesperada. «¿Qué has hecho? Nos están destruyendo, cariño. Por favor,
haz algo. Sus palabras, lejos de conmoverme, solo confirmaron lo que ya sabía. No había arrepentimiento real en su voz, solo miedo por las consecuencias de sus acciones. Lo siento, mamá, respondí, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Pero esto no es culpa mía. Son las consecuencias de vuestras propias acciones. ¿Cómo puedes ser tan fría?, exclamó ella. Somos tu familia. ¿Cómo has podido hacernos esto? Sentí como una ola de emociones me inundaba, dolor, rabia, pero también una extraña sensación de liberación. ¿Familia?, repetí. Una familia se cuida mutuamente. Una familia no abandona a uno de los suyos cuando más lo necesita. Lo que habéis hecho, eso no es lo que hace una familia. Hubo un silencio al otro lado de la línea, interrumpido solo por los sollozos ahogados de mi madre. Finalmente, hablé de nuevo. Lo siento, mamá. De verdad que lo siento. Pero esto tenía que salir a la luz. No puedo ayudarte, no esta vez. Y con eso, colgué. Me quedé mirando el teléfono, esperando sentir culpa o remordimiento. Pero en su lugar, sentí una extraña paz. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba haciendo lo correcto, no solo por mí, sino por todos aquellos a quienes Antonio había perjudicado con sus acciones. Esa noche, sentada en el balcón del apartamento de mi padre, observando el bullicio de Madrid bajo mis pies, reflexioné sobre todo lo que había ocurrido. El descubrimiento de la corrupción de Antonio había sido doloroso, sí, pero también revelador. Había expuesto la verdadera naturaleza de la dinámica familiar que había soportado durante años. Tomé mi cuaderno y comencé a escribir, las palabras fluyendo como nunca antes. A veces, la verdad duele. A veces, nos obliga a enfrentar realidades que preferiríamos ignorar. Pero en ese dolor, en esa confrontación, es donde encontramos nuestra fuerza, nuestra integridad. Es donde nos encontramos a nosotros mismos. Mientras escribía, sentí que estaba cerrando un capítulo de mi vida y comenzando uno nuevo. Un capítulo lleno de incertidumbre, sí, pero también de honestidad y autenticidad. La corrupción que había descubierto no solo era financiera, era una corrupción de valores, de relaciones, de confianza. Y al exponerla, sentía que estaba limpiando no solo mi pasado, sino también mi futuro. El camino por delante sería difícil. Sabía que habría más revelaciones dolorosas, más consecuencias que enfrentar. Pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía en paz con mis decisiones. Había elegido la verdad sobre la comodidad, la integridad sobre la lealtad ciega. Y aunque el precio era alto, sabía que era el correcto. Con un último vistazo a la ciudad que ahora llamaba hogar, cerré mi cuaderno y me preparé para enfrentar lo que viniera. La corrupción había sido descubierta, y con ella, una nueva versión de mí misma había emergido. Una versión más fuerte, más sabia y, sobre todo, más auténtica. Los días siguientes a la detención de Antonio se convirtieron en un torbellino mediático. Los noticieros locales de Sevilla no hablaban de otra cosa, y pronto la historia saltó a los medios nacionales. Empresario sevillano acusado de fraude fiscal millonario, rezaban los titulares. Cada mañana me despertaba con un nudo en el estómago, temiendo lo que podría encontrar en las noticias. Mi padre, siempre protector, intentaba filtrar la información que me llegaba, pero en la era digital era imposible mantenerse completamente aislado. Una tarde, mientras navegaba por Internet, me topé con un artículo que detallaba la extensión de los delitos de Antonio. La suma de dinero involucrada era astronómica, mucho más de lo que había imaginado. El artículo mencionaba beneficios estatales falsificados, contratos inflados y una red de empresas fantasma creadas para ocultar el dinero. Lo que más me impactó fue un párrafo hacia el final del artículo. Fuentes cercanas a la investigación sugieren que parte de los fondos malversados se utilizaron para financiar un estilo de vida lujoso, incluyendo viajes internacionales y compras de alto valor para familiares cercanos del acusado. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Esos viajes internacionales y compras de alto valor eran, sin duda, referencias a los lujos de Sofía. La misma Sofía que siempre había sido priorizada sobre mí, la misma que había disfrutado de un crucero mientras yo luchaba por conseguir el tratamiento que necesitaba. Esa noche, incapaz de dormir, salí al balcón del apartamento.
Madrid se extendía ante mí, una ciudad de luces y sombras, tan diferente a la Sevilla que había dejado atrás. Pensé en cómo había cambiado mi vida en los últimos meses, en las verdades dolorosas que había descubierto y en las decisiones difíciles que había tomado. El sonido de mi teléfono me sacó de mis reflexiones. Era un mensaje de Marta, mi amiga en Sevilla. Lucía, no sé si has visto las noticias, pero están registrando la casa de tus padres otra vez. Hay rumores de que han encontrado más pruebas. Tu madre está destrozada. Leí el mensaje una y otra vez, tratando de procesar la información. Parte de mí quería llamar a mi madre, ofrecerle consuelo a pesar de todo. Pero otra parte, la parte que había sido herida y traicionada, me recordaba por qué estábamos en esta situación en primer lugar. Al día siguiente, mi padre me encontró en la cocina, preparando café con manos temblorosas. Sin decir una palabra, me abrazó, ofreciéndome el consuelo silencioso que tanto necesitaba. Papá, dije finalmente, ¿crees que hicimos lo correcto? Mi padre me miró con una mezcla de tristeza y determinación. Lucía, a veces hacer lo correcto es lo más difícil. Pero piensa en todas las personas a las que Antonio ha perjudicado con sus acciones. No solo a ti, sino a todos aquellos que realmente necesitaban esos beneficios estatales que él falsificó. Sus palabras me reconfortaron, pero no eliminaron completamente la culpa que sentía. Decidí canalizar mis emociones en mi escritura, el único lugar donde sentía que podía ser completamente honesta conmigo misma. Pasaron las semanas, y el caso contra Antonio avanzaba. Cada nuevo detalle que salía a la luz parecía más escandaloso que el anterior. Se reveló que había estado evadiendo impuestos durante más de una década, que había sobornado a funcionarios locales para obtener contratos, y que incluso había falsificado documentos para recibir ayudas destinadas a familias de bajos recursos. Un día, mientras veía las noticias, vi algo que me dejó sin aliento. Estaban transmitiendo en vivo desde el juzgado de Sevilla, y allí, esposado y escoltado por la policía, estaba Antonio. Su rostro, antes siempre seguro y arrogante, ahora parecía demacrado y asustado. Detrás de él, con la cabeza baja y evitando las cámaras, iba mi madre. Verlos así, reducidos y humillados públicamente, me produjo sentimientos encontrados. Por un lado, sentía una especie de justicia poética al ver que finalmente enfrentaban las consecuencias de sus acciones. Por otro, no podía evitar sentir una punzada de dolor al ver a la mujer que me había dado la vida en esa situación. Esa noche, incapaz de conciliar el sueño, decidí escribir una carta a mi madre. No tenía intención de enviársela, pero necesitaba sacar todo lo que sentía. Mamá, te vi hoy en las noticias, y no pude evitar pensar en cómo hemos llegado a este punto. Parte de mí quiere odiarte por todo lo que ha pasado, por cómo me trataste, por cómo permitiste que Antonio me hiciera a un lado. Pero otra parte de mí recuerda los buenos momentos, las risas compartidas, los abrazos que me dabas cuando era pequeña. No puedo entender cómo pudiste elegir el dinero y el estatus sobre tu propia hija. No puedo comprender cómo pudiste ser cómplice de los delitos de Antonio, cómo pudiste ver que me negaban ayuda médica mientras gastaban en lujos para Sofía. Quiero que sepas que no hice esto por venganza. Lo hice porque era lo correcto, porque no podía seguir siendo parte de una mentira. Espero que algún día puedas entenderlo, que puedas ver más allá de tu dolor y tu rabia y reconocer que tus propias acciones nos han llevado a este punto. No sé si alguna vez podremos reconciliarnos, si alguna vez volveremos a ser una familia. Pero quiero que sepas que, a pesar de todo, una parte de mí siempre te querrá. Lucía. Doblé la carta y la guardé en un cajón, sabiendo que probablemente nunca la enviaría. Pero escribirla me había ayudado a procesar mis emociones, a enfrentar la complejidad de mis sentimientos hacia mi madre. Los días siguientes trajeron más revelaciones. Se descubrió que Sofía, mi media hermana, también estaba implicada en el fraude. Aunque era menor de edad cuando comenzaron las actividades ilegales, había seguido beneficiándose de ellas ya siendo adulta. Las imágenes de ella siendo escoltada por la policía para un interrogatorio inundaron los medios. Ver a Sofía en esa situación me produjo una extraña mezcla de emociones. Siempre había sentido una combinación de celos y resentimiento hacia ella, pero verla enfrentar las consecuencias de las acciones de nuestros padres me hizo darme cuenta de que, en cierto modo, ella también había sido una víctima. Una víctima consentida y privilegiada, sí,
pero víctima al fin y al cabo de la codicia y la falta de ética de Antonio. Mientras tanto, mi vida en Madrid continuaba. Mi tratamiento estaba progresando bien, y había comenzado a hacer amigos en la universidad. Mi relación con mi padre se fortalecía cada día, y descubrí en él no solo a un padre, sino también a un amigo y confidente. Una tarde, mientras tomábamos un café en una terraza cerca de la Plaza Mayor, mi padre me miró con seriedad. «Lucía», dijo, «quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. Sé que todo esto ha sido increíblemente difícil, pero has demostrado una fuerza y una integridad que me asombran». Sus palabras me conmovieron profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien realmente me veía, que alguien valoraba no solo mis logros, sino también mi carácter. «Gracias, papá», respondí, luchando contra las lágrimas. «No habría podido hacer esto sin ti». Mientras observábamos el bullicio de la plaza, reflexioné sobre cómo había cambiado mi vida. Había perdido mucho, es cierto, pero también había ganado. Había ganado la verdad, por dolorosa que fuera. Había ganado integridad, al negarse a ser cómplice del engaño. Y había ganado una relación genuina con mi padre, algo que nunca pensé que tendría. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad legal. Antonio fue declarado culpable de múltiples cargos de fraude fiscal, malversación de fondos y soborno. La sentencia fue severa, 15 años de prisión y una multa millonaria. Mi madre, aunque no fue a prisión, fue declarada cómplice y recibió una sentencia suspendida y una orden de restitución. El día que se anunció la sentencia, recibí una llamada inesperada. Era Sofía. «Lucía», su voz sonaba quebrada, muy diferente a la arrogancia que siempre la había caracterizado. «Sé que probablemente me odias, y lo entiendo. Pero necesitaba hablar contigo». Escuché en silencio mientras Sofía se desahogaba. Me habló de cómo se sentía traicionada por nuestros padres, de cómo se daba cuenta ahora de lo injusta que había sido la situación conmigo, de cómo se arrepentía de no haber visto antes la verdad. «No te odio, Sofía», dije finalmente. «Pero no puedo fingir que todo está bien entre nosotras. Necesito tiempo». Después de colgar, me senté en mi escritorio y comencé a escribir. Las palabras fluían, cargadas de emoción y reflexión. La caída de los traidores no trae la satisfacción que uno podría esperar. En su lugar, trae una mezcla compleja de emociones, alivio por la justicia servida, tristeza por lo que se ha perdido, y una extraña sensación de vacío. Pero también trae la oportunidad de reconstruir, de crear algo nuevo y más auténtico de las cenizas de lo que una vez fue. Mientras escribía, me di cuenta de que esta experiencia, por dolorosa que fuera, me había dado algo invaluable, la oportunidad de redefinirme, de construir mi vida en mis propios términos. Ya no era la hija abandonada, la hermana menos querida. Era Lucía, una mujer fuerte, capaz de enfrentar la verdad y luchar por lo que es correcto. La caída de Antonio y mi madre no era un final, me di cuenta. Era el comienzo de un nuevo capítulo, uno en el que yo tenía el control de mi narrativa. Y aunque el camino por delante sería difícil, por primera vez en mucho tiempo, me sentía esperanzada sobre el futuro. Esa noche, mientras observaba las luces de Madrid desde mi balcón, sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. La verdad había salido a la luz, la justicia había sido servida, y yo, finalmente, era libre. Libre de los secretos, libre de la manipulación, libre para ser quien realmente era. La caída de los traidores había sido dolorosa, pero necesaria. Y de sus cenizas, estaba emergiendo una versión más fuerte y auténtica de mí misma. Una versión lista para enfrentar lo que fuera que el futuro trajera, con honestidad, integridad y esperanza. El día que Antonio y mi madre fueron sentenciados marcó el final de un capítulo turbulento en mi vida, pero también el comienzo de uno nuevo. Mientras veía las noticias que mostraban a Antonio siendo escoltado a prisión y a mi madre saliendo del juzgado con la cabeza baja, sentí una extraña mezcla de emociones, alivio, tristeza, y una abrumadora sensación de cierre. Me encontraba en el pequeño apartamento que compartía con mi padre en Madrid, rodeada de los libros y papeles que habían sido mi refugio durante los últimos meses. La televisión zumbaba en el fondo, los reporteros especulando sobre los detalles del caso y sus implicaciones. Apagué el aparato, necesitando silencio para procesar todo lo que había ocurrido. Mi padre entró en la habitación,
su rostro una mezcla de preocupación y alivio. ¿Estás bien, Lucía?, preguntó suavemente. Asentí lentamente. Creo que sí, respondí. Es solo que, es extraño. Una parte de mí se siente aliviada de que todo haya terminado, pero otra parte aún duele, completó mi padre, sentándose a mi lado. Es normal, cariño. Eran tu familia, a pesar de todo. Sus palabras tocaron algo profundo dentro de mí, y antes de darme cuenta, las lágrimas comenzaron a caer. Lloré por la familia que había perdido, por los años de engaños y manipulación, pero también por la libertad que ahora sentía. Mi padre me abrazó en silencio, ofreciéndome el consuelo que tanto necesitaba. Cuando finalmente me calmé, me di cuenta de que este era verdaderamente el comienzo de mi nueva vida. Ya no estaba atada por las expectativas y las manipulaciones de Antonio y mi madre. Era libre para definirme a mí misma, para construir la vida que yo quería. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Mi tratamiento médico estaba progresando bien, y los doctores estaban optimistas sobre mi recuperación completa. Decidí canalizar toda mi energía en mi educación y mi escritura. Me inscribí en más clases en la universidad, determinada a obtener el título en literatura que siempre había soñado. Una tarde, mientras trabajaba en un ensayo para mi clase de escritura creativa, recibí un correo electrónico que cambiaría el curso de mi vida una vez más. Era de una editorial pequeña pero respetada en Madrid. Habían leído algunos de mis escritos en un blog literario donde había estado publicando fragmentos de mis reflexiones sobre los eventos recientes. Estimada Lucía, decía el correo, nos ha impresionado profundamente la honestidad y la fuerza de su escritura. Creemos que su historia tiene el potencial de convertirse en un libro poderoso. ¿Estaría interesada en discutir la posibilidad de publicar sus memorias? Leí el correo una y otra vez, incapaz de creer lo que veía. ¿Mis memorias? ¿Un libro? La idea era a la vez emocionante y aterradora. Compartir mi historia con el mundo significaría exponer no solo mis heridas, sino también las de mi familia. ¿Estaba preparada para eso? Pasé los días siguientes reflexionando sobre la oferta. Hablé con mi padre, quien me apoyó incondicionalmente, y con mis nuevos amigos en Madrid, quienes me animaron a dar el salto. Finalmente, después de mucha deliberación, decidí aceptar. El proceso de escribir el libro fue intenso y emotivo. Reviví cada momento doloroso, cada traición, cada descubrimiento. Pero también encontré una fuerza que no sabía que tenía. A medida que las palabras fluían, sentí que estaba reclamando mi narrativa, transformando mi dolor en algo significativo. Mientras trabajaba en el libro, mi vida en Madrid continuaba desarrollándose. Hice nuevos amigos, exploré la ciudad, y poco a poco, comencé a sentir que pertenecía a este lugar. Madrid, con su energía vibrante y su mezcla de lo antiguo y lo moderno, se convirtió en el telón de fondo perfecto para mi renacimiento. Un día, mientras caminaba por el Parque del Retiro, me encontré con un grupo de jóvenes que organizaban una campaña de concientización sobre la corrupción y la importancia de la integridad en la política y los negocios. Me detuve a escucharlos, fascinada por su pasión y determinación. Una de las organizadoras, una chica de mi edad llamada Elena, se acercó a mí. ¿Te interesa el tema?, preguntó con una sonrisa. Antes de darme cuenta, me encontré contándole mi historia. Elena escuchó con atención, sus ojos abriéndose más a medida que revelaba los detalles de la corrupción de Antonio y cómo había afectado a mi familia. Lucía, dijo cuando terminé, tu historia es exactamente el tipo de testimonio que necesitamos. ¿Te gustaría unirte a nosotros? Podríamos usar tu experiencia para educar a otros sobre los efectos reales de la corrupción. La propuesta me tomó por sorpresa, pero sentí una chispa de emoción ante la idea. ¿Podría usar mi dolorosa experiencia para hacer una diferencia positiva? La idea era tentadora. En los meses siguientes, dividí mi tiempo entre escribir mi libro, mis estudios, y trabajar con el grupo de Elena. Participé en charlas en universidades, compartiendo mi historia y discutiendo las ramificaciones de la corrupción en la sociedad. Cada vez que hablaba, sentía que estaba transformando mi dolor en algo significativo, algo que podría ayudar a otros. Mi libro, titulado Desenmascarando la traición, un viaje de la oscuridad a la luz,
Fue publicado un año después de que comencé a escribirlo. El día del lanzamiento, parada frente a una audiencia en una librería de Madrid, sentí una mezcla de nervios y orgullo. Este libro, dije a la audiencia, no es solo mi historia. Es la historia de todos aquellos que han sido traicionados por los que deberían amarlos, de todos los que han tenido que enfrentar verdades dolorosas. Pero más que eso, es una historia de supervivencia, de redescubrimiento, y de la fuerza que todos tenemos dentro para superar la adversidad. La respuesta al libro fue abrumadora. Recibí mensajes de personas de todo el país que se identificaban con mi historia, que encontraban consuelo y fuerza en mis palabras. Fui invitada a programas de televisión y radio para hablar sobre la corrupción y sus efectos en las familias y la sociedad. En medio de todo esto, recibí una llamada inesperada. Era Sofía. «He leído tu libro, Lucía», dijo, su voz temblorosa. «Yo, lo siento mucho. Por todo». La conversación que siguió fue larga y emotiva. Sofía me contó cómo la caída de Antonio y nuestra madre la había obligado a enfrentar muchas verdades incómodas sobre sí misma y su papel en todo lo que había sucedido. Me habló de su proceso de terapia, de cómo estaba tratando de reconstruir su vida de una manera más auténtica y ética. Aunque no estaba lista para perdonar completamente, sentí que era un paso hacia la sanación para ambas. Acordamos mantenernos en contacto y tal vez, con el tiempo, reconstruir algún tipo de relación. Mientras mi carrera como escritora y activista despegaba, mi vida personal también florecía. Conocí a Alejandro, un joven profesor de literatura, en una de mis charlas en la universidad. Nuestra conexión fue inmediata, basada en un amor compartido por los libros y una profunda apreciación por la honestidad y la integridad. Con Alejandro, descubrí una nueva forma de amor, una basada en el respeto mutuo y la comprensión. Él me apoyó en mis momentos de duda, celebró mis éxitos, y me animó a seguir creciendo como persona y como escritora. Un día, mientras paseábamos por las calles del Madrid de los Austries, Alejandro se detuvo y me miró con seriedad. «Lucía», dijo, «quiero que sepas que estoy increíblemente orgulloso de ti. Has enfrentado cosas que habrían quebrado a muchos, y no solo has sobrevivido, sino que has florecido. Eres la persona más fuerte y valiente que conozco». Sus palabras me conmovieron profundamente. Me di cuenta de que, por primera vez en mi vida, estaba con alguien que me veía realmente, que valoraba no solo mis logros, sino también mi fuerza interior. A medida que pasaba el tiempo, mi nueva vida en Madrid se sentía cada vez más como un hogar. Mi relación con mi padre se fortaleció aún más, convirtiéndose en una de las anclas de mi vida. Juntos, enfrentamos los días difíciles cuando la nostalgia o el dolor del pasado amenazaban con abrumarnos, y celebramos los momentos de alegría y éxito. Ocasionalmente, recibía noticias de Sevilla. Mi madre, cumpliendo su sentencia suspendida, había comenzado a trabajar en una organización benéfica local como parte de su servicio comunitario. Antonio, desde la prisión, había intentado ponerse en contacto conmigo varias veces, pero no me sentía lista para enfrentarlo. Un día, mientras revisaba mi correo, encontré una carta de mi madre. Con manos temblorosas, la abrí y comencé a leer: «Querida Lucía, he leído tu libro». Cada palabra fue como un espejo, obligándome a ver la verdad de mis acciones y sus consecuencias. «No puedo expresar cuánto lamento el dolor que te he causado, el daño que he hecho a nuestra familia. Sé que no merezco tu perdón, y no te lo estoy pidiendo. Solo quiero que sepas que estoy trabajando duro para ser una mejor persona, para enmendar mis errores de alguna manera. Tu fuerza y tu integridad me han inspirado a intentar cambiar. Estoy orgullosa de la mujer en la que te has convertido, Lucía. Lamento profundamente no haber sido la madre que merecías, pero espero que sepas que, a pesar de mis muchos errores, siempre te he amado. Si algún día estás dispuesta, me gustaría la oportunidad de hablar contigo. Pero entenderé si eso nunca sucede. Con amor, mamá». Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras leía la carta una y otra vez. No estaba lista para perdonar, no completamente, pero sentí que algo dentro de mí comenzaba a sanar. Esa noche, sentada en el balcón de mi apartamento con Alejandro, observando el bullicio de la Gran Vía bajo nosotros, reflexioné sobre el viaje que había emprendido. Desde la joven herida y traicionada que había huido de Sevilla, hasta la mujer fuerte y realizada en la que me había convertido. «¿En qué piensas?», preguntó Alejandro,
notando mi mirada distante. En lo lejos que he llegado, respondí. En cómo el dolor y la traición pueden convertirse en fuerza y propósito si lo permitimos. Alejandro me abrazó, y sentí una profunda sensación de paz y gratitud. Mi nueva vida no era perfecta, pero era auténtica. Estaba llena de amor verdadero, de propósito, de la libertad de ser yo misma sin disculpas. Mientras el sol se ponía sobre Madrid, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, me di cuenta de que había encontrado algo que nunca tuve en mi antigua vida, un sentido de pertenencia genuino. Ya no era la hija no deseada, la hermana menos querida. Era Lucía, escritora, activista, amiga, amante. Era yo misma, en toda mi complejidad, y por primera vez en mi vida, eso era más que suficiente. Mi nueva vida no era el final de mi historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo lleno de posibilidades, de crecimiento, de amor verdadero. Y aunque el camino había sido difícil, cada paso me había llevado exactamente a donde necesitaba estar. Con una sonrisa, me volví hacia Alejandro y le di un beso suave. Vamos, dije, tengo una idea para mi próximo libro. Y así, con el corazón lleno de esperanza y determinación, me dispuse a escribir el siguiente capítulo de mi vida, sabiendo que, pasara lo que pasara, tenía la fuerza para enfrentarlo. Porque había aprendido la lección más valiosa de todas, que incluso de las experiencias más oscuras, puede surgir una luz brillante y transformadora. Y esa luz, mi luz interior, ahora brillaba más fuerte que nunca.